Oye, Artur, ya que estamos hablando de bolsa, ¿te parece si brincamos al IPC, que está que no cree Sí, nadie, Artur? 5,750 unidades y un poquito más si me apuras en este cierre. sí, llegó el lunes 28, Charlie, que fue un día espectacular. Llegó a los 57,000 puntos durante la jornada. De hecho, superó 57,000 unidades. Llegó hasta 57,400, a muy poco ya de su máximo histórico, muy poco. Y pese a que ese día no resistió allá arriba, al cierre de ese lunes generaba ya 15% de retorno en lo que va del año, Charlie. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos reiterado, que la Bolsa Mexicana de Valores se ve con fuerza para llegar a su máximo histórico en este primer semestre, Charlie. Apuntalado también por el dato, ya que estamos en eso, por el dato de crecimiento de la economía mexicana. El INEGI nos dijo que la economía creció a una tasa anual de 0.6% en el primer trimestre. 0.6, lo que contrasta con la caída de Estados Unidos y contra el pronóstico general de los analistas y de los catastrofistas. El FMI. Que auguraban ya la recesión. La recesión. Varios puntos a destacar. Primero, que las actividades primarias, es decir, la agricultura, la pesca y otras, crecieron a una tasa de 6.4% anual. 6.4% anual. Eso es muy relevante porque buena parte de la economía de las familias mexicanas se nutren de esas actividades, del campo, de la agricultura, del cultivo, de los animales, etcétera, ¿no? Ese es un gran punto, Charlie. La otra es que la lectura directa, no la tasa anual, la evolución directa de la economía fue de 0.2 en el trimestre. Con eso, Charlie, se cae el argumento de que estábamos ya en una dichosa recesión técnica. Y yo digo recesión a secas, ¿no? Ya hemos comentado que no hay tal recesión técnica, Charlie, porque la definición nos dice que para considerarse recesión tiene que haber una caída de la economía en 2 trimestres de manera consecutiva. La caída del PIB en el último trimestre del año pasado fue de 0.6% o menos 0.6, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, si se daba otra caída, aunque fuera mínima, en este primer trimestre, pues ya estaríamos en la definición de recesión, pero no, con el crecimiento moderado, pero crecimiento al fin, México ha evitado la recesión. Se echa por tierra, insisto, ese argumento, predicción o deseo de muchos de que pronosticaban y hasta aseguraban que ya estábamos en recesión, Charlie. Es que si se dice, yo espero, yo considero, yo creo que va a pasar esto, pues sí, se entiende que faltan datos, se entiende que son estimaciones, que son augurios. Y claro, en cualquier caso se debe esperar a las cifras definitivas. Pero cuando se dice, esto ya sucedió, como dijeron aquellos colegas, el daño ya está hecho, pues entonces debieron haber dado los datos que avalaban esa seguridad, Charles. Debieron haber dicho, oye, ya sucedió por esto, por aquello y por este conjunto de cifras. Pero no, decir nada más el daño ya está hecho, porque es lo que a mí se me ocurre, no tiene ningún sentido. Ahora, en el pronóstico, al decir creo, considero, pues uno arriesga su opinión y puede equivocarse. De hecho, suele equivocarse, pero eso es normal. Es normal, es humano que uno se equivoque porque hay consideraciones que no contempla, hay eventos extraordinarios, en fin, hay un conjunto de cosas que hacen que el analista falle. Ahora, no es lo mismo fallar por decir que el dólar se va a ir a 27 y caiga a 17, no, a fallar al decir, oye, pues yo pienso que va a subir a 21.50, ¿no? Y resulta que no llegó. Bueno, hay de fallas a fallas.
Hay de fallas a fallas, de confiabilidad a confiabilidad, Charlie. Y bueno, ahora habrá que esperar las cifras al siguiente trimestre para ver hacia dónde va la economía. Si en efecto el crecimiento va a ser muy, muy bajo o si ya con la disminución de las tasas del Banco de México se entra en una dinámica más favorable, Charlie. Pues sí, tendría que ser, Arthur, cuando las condiciones son propicias, pues bueno, esperaríamos, ¿no?, que se den los crecimientos. Y como dices, no es en base a creencias, a ocurrencias, es con base en la información que se cuenta. Arthur, y si te parece, vamos a cerrar nuestra charla de hoy con el poderoso FX, dedicatoria especial a los fatalistas, a los que auguraban la recesión, a los que decían que iba a llegar a 27. Tipo de cambio, Arthur, esta semana. Fíjate, esta gráfica que haces favor de mostrar aquí, Charlie, es muy elocuente. Vean, amigos, este último tramo, en la parte final, cómo la evolución está muy pegada o está, vamos a decir, encima de la línea de 19.59. Es decir, que a raíz de que llegó a ese rango que augurábamos que iba a llegar a él, Charlie, en el rango de 19.50, 19.60, no se ha movido prácticamente en más de una semana, Charlie. La evolución ha sido mínima, ha sido muy pequeña. El antecedente más cercano se dio en diciembre, cuando evolucionó entre 2010 y 2020 durante una semana, 2010 y 2020. Y la verdad es que duró muy poco, pero eso sí, las variaciones no fueron tan escasas como está sucediendo ahora. Se vieron un poquito más prominentes, por así decirlo, Charlie. De manera que este grado de variación, este grado de oscilación, Charlie, no se veía desde marzo de 2024, Charlie. Este grado de oscilación, que es prácticamente nulo. Y eso me llevó, Charlie, a buscar la desviación estándar de la variación del tipo de cambio. Y me encuentro con 0.5 de desviación estándar, igual a la que se observó en aquellos días de diciembre, y la menor precisamente desde marzo del año pasado, cuando el dólar se cotizaba todavía alrededor de 16.75, Charlie. Dicho de manera simple, la desviación estándar es la proporción o la magnitud en el que el precio de un activo se aleja de su precio promedio. En tanto más se aleje, pues mayor es la desviación estándar. En tanto menos se aleje de su precio medio en un periodo determinado, menor es la desviación estándar. Y es lo que estamos observando, lo que hemos observado de 10 días a la fecha, Charlie, que se ha alejado muy poco del precio promedio, de ese precio promedio de 19.55, Charlie. Esto, a su vez, pues nos lleva a entender de que el peso mexicano ha adquirido mayor fuerza, Charlie. La semana pasada hablábamos del cruzamiento positivo para el peso de los promedios móviles de 50 y de 200 días. Ahora sí lo dije bien. Y eso pues puede, como ya lo anticipamos, sugerir que la baja podría ser mayor. Estas líneas, Charlie, estos dos promedios móviles se habían cruzado, pero en el sentido negativo, en junio de 2024. A partir de ahí, pues se dio la señal, se dio la alerta de que el dólar podría seguir subiendo como subió y después aceleró por allá de octubre, Charlie. Ahí, en esa ocasión, se reafirmó el sesgo y la tendencia alcista, y desde entonces, desde junio del año pasado, 10 meses, estos dos promedios móviles, no digamos que no se cruzaban, ni siquiera se acercaron, estaban muy distantes el uno del otro. Ahora se acercan para refrendar que pudiéramos estar al inicio o ya en etapa de generación de una tendencia de baja, Charlie.
Así es, amigos, pues ahí está el FX que tanto nos habían estado preguntando, sobre todo esta semana, Arthur. Pues ahí está, creo que cubrimos todos los temas, Arthur, a cabalidad. Algo con el que quiera cerrar nuestra charla de hoy. Pues tendremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, Charlie, la tan esperada decisión monetaria de la Reserva Federal. Y una semana después, la del Banco de México, Charlie. Ya las tasas de interés en el mercado, la de los CETES, la que ofrecen en las sucursales, ya están anticipando el recorte de otros 50 puntos, Charlie, el recorte de otros 50 puntos. Así que se va la época de los rendimientos elevados, del gran beneficio libre de riesgo para nuestros amigos, y se viene la época de buscar otros activos, otras alternativas para tratar de conseguir un retorno adecuado a las inversiones, Charlie. Así es, amigos, entonces estén muy pendientes porque, pues como siempre ya saben, activos refugio, algunos más conservadores, oro, dólar y también pues capital de riesgo, bolsa, en fin, la época dorada de los CETES terminó, se acabó, se los vinimos anticipando hace ya mucho tiempo, sí. Ya es una realidad, Arthur. Pero bueno, si te parece, estamos al habla, Arthur, para la próxima, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí, Charlie, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Arthur, buen fin.